El conflicto entre Ucrania y Rusia ha vuelto a estallar en los últimos días. Sin embargo, esta vez las llamas han comenzado a arder en territorio ruso, no en Ucrania. Los temores de Vladimir Putin se han hecho realidad. Miles de soldados y vehículos blindados fueron enviados a la región bajo una orden especial. Por mandato del presidente ruso, 2 generales de alto rango llegaron a la zona para intentar detener los ataques. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Durante meses, Rusia había realizado constantes envíos de tropas y material militar a la región e incluso se había informado sobre la movilización de soldados norcoreanos para apoyar a sus fuerzas. No obstante, la reciente operación ucraniana, junto con sus efectivos esfuerzos defensivos, desbarató todos los planes de Rusia. Actualmente, Moscú considera la región de Kursk y sus alrededores como una cuestión de honor, ya que perder esta área estratégica significaría ceder una ventaja militar clave. En respuesta, Putin ordenó la movilización de grandes cantidades de material militar y el despliegue de 2 generales en la frontera con Kursk. Sin embargo, la segunda ofensiva ucraniana alteró completamente la situación. Las tropas ucranianas lograron avanzar hasta el pueblo de Bersin, en la frontera con Kursk. Este pueblo, anteriormente utilizado por Rusia como centro de operaciones fronterizas, se convirtió en el epicentro de una situación inesperada. Las tropas rusas, al haber utilizado esta zona como punto de descanso previo a sus ataques, no estaban preparadas para una ofensiva repentina de Ucrania. Las fuerzas ucranianas ahora inspeccionan edificios en Bersin, probablemente buscando municiones y suministros almacenados por Rusia. Aunque aún no se ha compartido información oficial desde el terreno, informes preliminares indican que Ucrania atacó un gran convoy de soldados rusos y norcoreanos. Expertos estiman que más de 1000 soldados habrían sido neutralizados en esta operación. Las fuerzas rusas, sorprendidas por este movimiento estratégico, comenzaron a desplegar nuevas tropas de manera urgente para intentar recuperar el control. 2 generales rusos de alto rango asumieron el mando en la región de Kursk. Su primera acción fue reorganizar a las tropas y tomar el control de las operaciones defensivas. Sin embargo, las fuerzas rusas enfrentan una situación caótica, ya que deben atacar y defender al mismo tiempo. Esto genera distracción y confusión en su estructura de mando. La principal preocupación de Rusia en este momento es asegurar la ciudad de Susa, en esta región, considerada clave para mantener el control territorial. La situación descrita puede recordarnos la enseñanza de Proverbios 21:31, que dice, el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Este conflicto, cargado de estrategias y despliegues militares, refleja cómo la humanidad, en su búsqueda de control y poder, puede olvidarse de las consecuencias de sus actos. Aunque se preparen ejércitos y se diseñen tácticas, la verdadera paz no se logra con violencia, sino con justicia y rectitud. Además, en tiempos de incertidumbre y caos, las palabras de Jesús en Mateo 5:9 son un recordatorio poderoso: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta enseñanza subraya la necesidad de buscar caminos de reconciliación y paz en lugar de perpetuar el conflicto y la destrucción. En conclusión, esta crisis evidencia las graves consecuencias de la guerra y cómo puede transformar vidas, territorios y hasta la moral de las naciones. Es un llamado a reflexionar sobre el papel de cada uno en promover la paz y buscar soluciones que beneficien a toda la humanidad. El 17 de enero, se produjeron un total de 48 ataques en la región de Kursk. Uno de los mayores ataques tuvo como objetivo zonas cercanas a la ciudad. Rusia organizó un convoy compuesto por 50 equipos, que fue dividido en unidades más pequeñas y desplegado estratégicamente a intervalos. Este movimiento parece responder a la necesidad de probar nuevas tácticas para contrarrestar las estrategias de Ucrania. El contingente ruso se dividió en 6 grupos, cada uno de los cuales avanzaba en apoyo de los demás. Al frente del convoy se desplegaron vehículos equipados con pesadas estructuras metálicas en forma de cuchara, diseñadas para activar y resistir explosiones de minas.
Estos vehículos fueron seguidos por transportes blindados de tropas tipo BMP que se encargaban de proteger el equipo de desminado. Sin embargo, las fuerzas ucranianas demostraron gran adaptabilidad. Ajustaron sus posiciones defensivas y las minas terrestres para resistir eficazmente este tipo de ataque. Se establecieron líneas defensivas justo donde comenzaban las minas, lo que obligó a las tropas rusas a enfrentarse a múltiples desafíos al mismo tiempo. Esto generó pánico y desorganización en sus filas. Además, se sabe que muchos soldados rusos en Kursk estaban mal entrenados. Un soldado capturado declaró que su entrenamiento, que debería haber durado al menos 3 semanas, apenas se extendió por unos días. Por necesidad, muchos soldados fueron enviados directamente al frente con una preparación mínima. Rusia parece mantener esta presión constante porque teme que, si la afloja, Ucrania reciba refuerzos y consolide sus posiciones defensivas. No obstante, este enfoque tiene un costo: la formación insuficiente de los soldados rusos. Esta carencia provoca que entren en pánico con facilidad, lo que desbarata sus posiciones de apoyo. Durante el ataque, Ucrania empleó inicialmente drones kamikaze y misiles antitanque. El convoy ruso enfrentó misiles y minas simultáneamente. A medida que las 6 oleadas del convoy avanzaban, fueron destruidas una a una. En un momento crítico, cada grupo ruso se enfocó en rescatar al grupo que tenía delante, lo que transformó su ofensiva en una maniobra defensiva. Esto permitió a Ucrania neutralizar a todo el contingente ruso. Los informes indican que 98 soldados rusos fueron neutralizados y la mayoría de los 50 equipos del convoy quedó destruida. Especialmente significativo fue el hecho de que Rusia había trasladado a la zona un gran arsenal de munición. Sin embargo, las rápidas acciones de Ucrania lograron destruir este costoso arsenal, lo que provocó importantes pérdidas rusas en una sola operación. Por otro lado, varios incidentes también tuvieron lugar al sur de la ciudad de Susa. Las fuerzas rusas y norcoreanas están haciendo esfuerzos por capturar la aldea de Magnova, considerada la llave de Susa. Sin embargo, problemas de coordinación entre las tropas rusas y norcoreanas han dificultado sus avances. Este conflicto nos recuerda lo que dice la Biblia en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. A pesar de los esfuerzos humanos, la lucha y la estrategia, el resultado final está en manos de Dios. En medio de estos eventos, vemos el impacto del orgullo humano y de la falta de preparación. Jesús también nos enseña en Lucas 14, 31-32, o que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si con 10,000 puede salir al encuentro del que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Esto resalta la importancia de la sabiduría, la preparación y la búsqueda de soluciones pacíficas en lugar de la confrontación precipitada. Aunque la lucha entre estas naciones parece lejos de nosotros, nos llama a reflexionar sobre cómo podemos fomentar la paz en nuestras vidas cotidianas y en nuestras comunidades. En un reciente enfrentamiento, tropas norcoreanas avanzaron hacia una aldea que ahora está siendo blanco de ataques directos. En este contexto, la aldea fue designada como objetivo estratégico por las fuerzas norcoreanas. Estas tropas dirigieron su ataque al punto donde la aldea se encuentra con la carretera principal. Hubo enfrentamientos entre las tropas norcoreanas y las fuerzas ucranianas que se desplazaban hacia la zona señalada. La mayor ventaja de Ucrania fue su dominio del territorio, apoyado por un sólido reconocimiento aéreo mediante vehículos no tripulados. Gracias a este recurso, lograron seguir paso a paso los movimientos de los soldados norcoreanos. Al no contar con un apoyo de retaguardia efectivo, las tropas norcoreanas quedaron expuestas. Ucrania identificó posiciones ocultas, como algunos edificios donde se escondían, y los atacó estratégicamente. Como resultado, varias tropas norcoreanas fueron neutralizadas, con al menos 9 bajas confirmadas, mientras que los restantes soldados fueron obligados a retirarse. La defensa ucraniana en la aldea y sus alrededores fue un éxito. En resumen,
Tanto las tropas rusas como las norcoreanas fueron neutralizadas el mismo día, evidenciando la efectividad de las estrategias ucranianas. El conflicto también expone el colapso de las defensas aéreas rusas que no han podido proteger sus ciudades clave, como Moscú, San Petersburgo, Kursk y Belgorod. Los ataques ucranianos con drones y misiles se han intensificado, sacudiendo infraestructuras estratégicas y provocando temor entre la población rusa. Según los informes, las refinerías están ardiendo, las líneas de producción se han detenido y las ciudades rusas se encuentran vulnerables. La Biblia nos recuerda que el hombre que confía en sí mismo es insensato, pero el que camina con sabiduría estará a salvo. Proverbios 28 horas y 26 minutos. Esto parece aplicarse a la estrategia militar y política. Aquellos que actúan sin prudencia y sin una sólida base, como Rusia en este caso, enfrentan consecuencias graves. En este contexto, Ucrania demuestra una planificación cuidadosa para minimizar pérdidas y aprovechar brechas en las líneas enemigas. Este enfoque refleja el principio bíblico de la preparación, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28. Aunque las tácticas de Ucrania han mostrado ser efectivas, la guerra siempre trae un costo humano inmenso. Como nos exhorta Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Mateo 5:9. Es imperativo que las naciones busquen la paz y resuelvan sus diferencias sin recurrir a la violencia, para evitar sufrimiento innecesario y construir un futuro más esperanzador. El complejo militar industrial ruso sufrió daños significativos en Saratov. La planta Kazanoksin, fundamental para este sector, se especializa en la producción de materiales para la fabricación de componentes, armas y equipos militares. Entre los productos clave de esta planta se encuentran las poliamidas, cauchos sintéticos y compuestos químicos que permiten la fabricación de polímeros para armas y neumáticos de tanques, vehículos blindados y transportes de tropas. Asimismo, la planta produce piezas esenciales para la fabricación de municiones explosivas. Los daños ocasionados a esta planta limitarían gravemente la capacidad operativa del ejército ruso. Más allá de los daños materiales, las explosiones violentas generaron pánico entre la población local. A medida que crecía el miedo, surgieron críticas hacia las defensas aéreas rusas que no lograron detener los ataques. Esta situación es profundamente humillante, considerando que Moscú y sus alrededores han sido históricamente una de las áreas mejor fortificadas de Rusia. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Actualmente, la capital y su periferia están protegidas por el primer ejército de defensa antiaérea y antimisiles. Este ejército utiliza sistemas avanzados como el A-135M, junto con los complejos S-400 y S-300PM2, además de otros sistemas de defensa automatizados como el Vical 1 y Universal 1. A pesar de esta infraestructura, los ucranianos lograron burlar estas defensas con un ataque aéreo utilizando drones no tripulados, demostrando la falta de preparación de la estrategia de defensa rusa ante estas nuevas amenazas. Los drones, aunque pequeños, han demostrado ser capaces de impactar objetivos estratégicos. La doctrina militar de la Federación Rusa de 2014 y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 no los consideran una amenaza significativa, lo que expone una brecha en su planificación de defensa. En noviembre de 2022, el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, pidió reforzar la defensa aérea del Distrito Central. Sin embargo, esta respuesta llegó demasiado tarde para proteger objetivos clave como el Kremlin, el Ministerio de Defensa y la sede del Servicio Federal de Seguridad. Reflexión bíblica y opinión. Este relato pone de manifiesto la importancia de estar preparados para los desafíos que enfrentamos, tanto a nivel nacional como personal. En Proverbios 21:31 se nos dice, el caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es de Jehová. Esto nos recuerda que, aunque debemos planificar y prepararnos, la verdadera seguridad proviene de Dios.
El caso de Rusia ilustra cómo una confianza excesiva en nuestras propias capacidades puede conducir a vulnerabilidades. Como seres humanos, debemos ser diligentes y prudentes, pero también humildes, reconociendo que no somos autosuficientes. La falta de previsión en sus estrategias defensivas demuestra que incluso las naciones más poderosas son susceptibles a fallas. Como se menciona en Salmo 127, 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Este pasaje subraya que toda protección y éxito, ya sea en el ámbito personal o colectivo, dependen de poner nuestra confianza en el Señor. En este sentido, podemos aprender de esta situación la importancia de ser vigilantes, no solo en nuestras acciones cotidianas, sino también en nuestra vida espiritual. Los sistemas de defensa rusos demostraron ser en gran medida incapaces de detectar objetivos de baja velocidad y perfil bajo, como los drones militares. A menudo, estos sistemas interceptan objetivos imaginarios, como grandes aves en vuelo. En respuesta, el estamento militar ruso propuso desplegar unidades adicionales de sistemas Tordas M2 en bases dentro y fuera de Moscú. Sin embargo, estos sistemas tampoco ofrecen una solución perfecta. El Tordas M2 solo puede detectar drones a distancias entre 9 y 15 kilómetros, 5,5 a 9 millas, con una probabilidad de éxito del 70%. A altitudes de entre 30 y 60 metros, la capacidad de reconocimiento, enfrentamiento y neutralización disminuye significativamente debido al ruido urbano. En Moscú, estas limitaciones son aún más evidentes. Además, los sistemas de defensa aérea rusos enfrentan dificultades para interceptar drones durante la noche, lo que explica por qué muchos ataques de drones ocurren en horas nocturnas. Interceptar drones resulta extremadamente costoso para las unidades de defensa antiaérea rusas. Esto se debe a que los drones suelen tener señales de radar bajas debido a su construcción de plástico y motores pequeños, además de volar a baja altitud y velocidad. Estas características les permiten superar los sistemas de defensa y radar tradicionales. Los drones que lograron alcanzar el Kremlin pudieron haber sido lanzados desde casi cualquier lugar. Mientras tanto, Rusia no ha logrado proteger completamente su capital. Desde el inicio del conflicto, Ucrania ha adoptado medidas para prepararse frente a posibles ataques con drones. Por ejemplo, desplegaron unidades policiales antidrones en San Petersburgo, demostrando preocupación y aplicando métodos relativamente sencillos. También se prohibieron los vuelos de drones en el espacio aéreo de Moscú, argumentando que pronto se implementarán medidas tecnológicas más avanzadas. Rusia ha estado trabajando en armas láser y de microondas como solución, pero su desarrollo aún está lejos de ser operativo. La falta de sistemas de defensa antiaérea modernos y la incapacidad de proteger eficazmente Moscú ha desmoralizado a los ciudadanos. Esto subraya que el impacto de la guerra puede sentirse en la vida cotidiana de las calles rusas. Además, Rusia enfrenta desafíos económicos y sociales derivados de la insistencia del presidente Putin en mantener la guerra en Ucrania. La economía rusa ha sido devastada, su reputación internacional se ha deteriorado y su posición estratégica se ha visto debilitada. Según Ucrania, en 2024 fallecieron 427.000 soldados rusos, mientras que las cifras oficiales rusas reportan pérdidas significativas en territorio y recursos. La economía de guerra rusa destina un alto porcentaje de su presupuesto a defensa. Para 2025, se espera que esta cifra ascienda a 145.000 millones de pesos de dólares, más del doble de los 66.000 millones de pesos de 2021, representando casi el 6,3% del PIB. Esta reestructuración económica ha desviado la mano de obra civil hacia el sector militar, aumentando la producción armamentista y fomentando una redistribución de recursos hacia las regiones menos desarrolladas de Rusia. En cuanto a la política exterior, Rusia ha buscado estrechar lazos con China, Irán y Corea del Norte, formando alianzas estratégicas para contrarrestar el aislamiento internacional y prolongar su capacidad bélica. Aunque esto le permite mantener su maquinaria militar activa, también profundiza su dependencia de aliados que comparten su oposición a Occidente.
La amenaza militar rusa no desaparecerá tan fácilmente, incluso después de que se resuelva la crisis en Ucrania. La cuestión no es si el ejército ruso debe ser reformado, sino cuándo se llevará a cabo esa reforma. Aunque Rusia no podrá mantener su nivel actual de gastos militares relacionados con la guerra, es probable que continúe con un gasto en defensa significativamente más alto que los niveles previos a la guerra durante un periodo considerable. Además, el ejército ruso no regresará a su tamaño relativamente pequeño de antes del conflicto. Miembros de la cúpula militar rusa han llegado a la conclusión de que el ejército no es lo suficientemente soviético, ya que es demasiado pequeño para hacer frente de manera efectiva a las pérdidas sufridas en la guerra. A pesar de su reforma parcial, el ejército ruso sigue conservando rasgos de la era soviética, como el servicio militar obligatorio y una mentalidad de mando que carece de iniciativa propia. Para aliviar la carga que supone tener un ejército permanentemente grande, es probable que Rusia siga recurriendo a la movilización, al tiempo que aspira a crear una fuerza más numerosa y estructurada. Sin embargo, el pueblo ruso se ha mostrado en contra de la movilización. En 2022, cuando se llamó a filas a 300.000 efectivos del ejército, se produjeron protestas masivas y muchas personas huyeron del país. Esta reacción de la opinión pública hace menos probable que Putin decida una nueva movilización. Esto nos lleva a la conclusión de que Vladimir Putin se encuentra en un callejón sin salida. Los fracasos bélicos, los ataques al territorio ruso, las enormes pérdidas humanas, el hundimiento de la economía y una población menos obediente apuntan a la caída del presidente ruso. Dadas estas circunstancias, será interesante ver cómo se desarrollan los eventos en los próximos meses de 2025. Habrá que esperar y ver. La situación descrita nos recuerda una lección importante que encontramos en Proverbios 11:14, que dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Este versículo resalta la importancia de una guía sabia y la consulta con otros para tomar decisiones acertadas. En el caso de Rusia, parece que la falta de una dirección clara y la resistencia interna podrían llevar a una serie de errores estratégicos. Además, Isaías 30:1 nos enseña, «Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí, que cubren con un velo, pero no de mi espíritu, para añadir pecado a pecado». Este versículo refleja la tentación de tomar decisiones sin la debida sabiduría y la orientación correcta, lo cual puede tener consecuencias devastadoras. Los líderes de Rusia, al parecer, están tomando decisiones sin evaluar adecuadamente las consecuencias para su pueblo y su país. Finalmente, Salmos 33:10-11 dice, Jehová deshace los consejos de los pueblos y frustra las maquinaciones de los pueblos, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto nos recuerda que, a pesar de los esfuerzos humanos y las estrategias políticas, el plan divino prevalecerá. Los líderes, como Putin, pueden intentar manipular la situación, pero la verdadera dirección viene de Dios. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.